Y hoy vamos a ver un tema que se llama la unipersonalidad de Cristo. Ahí está. La unipersonalidad de Cristo. Cuando estudiábamos teología propia, decíamos que una definición al hablar de Dios es que Dios es uno en... ¿Y eso qué fue? Uno en esencia y tres en persona. Es una forma de hablar de la Trinidad de Dios. Pero cuando hablamos de Jesús, cambia un poquito. Ahora, aquí nos enfrentamos ya a un problema y lo veíamos en su momento, es precisamente en la palabra persona. Porque ya hablar de persona, pues luchamos con no pensar en Dios como que si fueran literalmente tres dioses. Y vimos un día específicamente cómo el lenguaje teológico usa la palabra persona. ¿Soy yo? Pues allá. Ah, ok. El término persona, dice un comentarista, dificulta precisamente el entender a Dios. Está llegando. Um, de hecho, a lo largo de la historia ha sido muy complicado en seleccionar las palabras precisamente para definir esto. La palabra persona ha sido como de las palabras un poquito que más deja ver el entendimiento de lo que significa. Y decíamos en su momento de que el Padre es Dios, el Hijo es y el Espíritu Santo es. Pero ya la palabra persona, cuando la aplicamos acá, tendríamos entonces que el Hijo, que es Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién es el Hijo? Diríamos entonces que de la Trinidad es una persona, ¿verdad? Y de ahí el tema. Unipersonalidad es una persona. Jesucristo es una persona. ¿Estamos bien hasta ahí? Más o menos. Ok. Pero, y la semana pasada veíamos, no, lo veíamos. ¿Te acuerdas cuando veíamos la cristología y su lugar en la historia y veíamos toda una serie de nombres raros de tratando de definir quién es Jesús? ¿Te acuerdan? Bueno, dentro de todo eso veíamos que Jesucristo, y cuando veíamos también los nombres, es Dios, ¿verdad? Pero también es un hombre, ¿sí o no? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, entonces, si Dios es uno en esencia y tres en persona, ¿cómo podríamos hacer una pequeña definición de Jesucristo? Siguiendo esta línea de definiciones, podríamos decir que Jesús es una persona con dos naturalezas.
Y si Jesús es Dios, ¿tiene una naturaleza entonces? Y si Jesús se hizo hombre, ¿tiene una naturaleza humana? Pero seguimos manteniendo el concepto de una persona, no dos personas. Y esto es bien importante, porque esto es doctrina primaria. Aquí no podemos estar entre es que yo creo que son dos personas. No. Y ahorita vamos a ver algunas evidencias. A lo que voy es que Jesucristo es una persona de la Trinidad. Porque si le agregamos que Jesús es dos personas, entonces, ¿dónde se nos emproblema la cosa? Porque la Trinidad ya no sería Trinidad. Ya tendríamos 4. Entonces ahí tenemos ya un problema. Entonces mantenemos el hecho que Jesús es una persona, ¿verdad? Ok, pero en esta persona, que es Jesucristo, Jesús es Dios y Jesús es un hombre. Por lo tanto, cuando hablamos de Cristo, podemos decir que Cristo es una persona con dos naturalezas. En primer lugar, quiero entonces que veamos pruebas bíblicas de esto. Porque nuevamente, yo puedo venir con esto y simplemente decir, bueno, pero ¿de dónde lo sacaste? ¿No? Veamos o empecemos con la escritura. Ahora, esta doctrina, dice Berkhof, de las dos naturalezas en una persona, trasciende los límites de la razón humana. Es la expresión de una realidad y de un misterio incomparable que no tiene analogía en la vida del hombre, tal como conocemos la vida. Nuestra razón no va a lograr entender el todo de esto. Por eso, esta verdad vamos a encontrar sustento bíblico y va a demandarnos que lo creamos por fe. Creo yo que hay varios misterios, por así decirlo, en nuestra fe cristiana, que nuestra mente no logra entenderlo, pero los creemos y es doctrina primaria. Uno de ellos es la Trinidad y otro de ellos es esto. Pero yo no estoy aquí para explicar a detalle este misterio, pero estoy aquí para que veamos juntos qué dice la Biblia de esto. Porque los testigos de Jehová no creen esto, los mormones no creen esto, los unicitarios no creen esto. Y aquí vuelvo a repetir, está en juego ni más ni menos que tu salvación. Porque no se trata de solo creer en un Jesús. Se trata de creer en el Jesús de la Biblia. Y la pregunta es, nuevamente, ¿puedes poner nuevamente Mateo 16:15? Y ustedes, Iglesia Reformada 242, ¿quién dicen que es Jesús? ¿Quién es Jesús? Dicen algunos, es mi amigo. Es esto, es aquello, es lo otro. Es el que nació en Navidad, dice. Es el niñito Jesús. ¿Pero qué dice la Biblia? Entonces, hoy quiero hacer dos cosas. En primer lugar, quiero que veamos pruebas bíblicas de esto, pero luego vamos a hacer un poquito de teología histórica, donde vamos a ver pruebas históricas de lo que la iglesia ha creído. Y entonces, con base a esto, quiero que formemos juntos nuestra cristología, que es algo que hemos venido haciendo. Entonces, empecemos con pruebas bíblicas. Y empecemos por el hecho en que la Biblia no vamos a encontrar evidencia alguna de que Jesús sea dos personas.
No hay ni un texto en la Biblia donde se nos muestre que en Jesús habitaban dos personas. Pero sí vamos a encontrar diálogos. Por ejemplo, Salmo capítulo 2, verso 7. Salmo capítulo 2, verso 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Quién está hablando acá? ¿Y hacia quién le está hablando? Al hijo. Entonces aquí no es un diálogo entre Jesús o que pudiera decirnos que hay dos personas, no, en Jesús no. Aquí es el Padre hablando al Hijo, diciéndole, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo capítulo 40, versos 7 y 8. Entonces dije, aquí estoy, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién está hablando aquí? El Hijo. Está hablando de lo precisamente al Padre. Nuevamente vemos esta conversación. Juan capítulo 17, verso 1. Y vaya, todo el capítulo 17 no es otra cosa que una conversación entre el Hijo y el Padre. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Verso 4. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Verso 5. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. En otras palabras, en Juan 17, lo que Jesús está haciendo es hablando con su Padre. No hay en la Biblia un pasaje donde veamos a Jesús teniendo una conversación, por así decirlo, con él mismo, en un sentido de que nos diera luz la Biblia para llegar a concluir que en Jesús habían dos personas. No, en Jesús es una persona. Segunda evidencia bíblica. Estas dos naturalezas, ya vimos que no hay textos que nos digan que hay dos personas, es una persona. Pero hay textos en las que vemos que estas dos naturalezas están presentes dentro de Jesús. Romanos capítulo 1, verso 3 y 4. Regálenme su atención, hermanos, para que juntos aprendamos. Es el mensaje acerca de su Hijo que nació. ¿De qué? La descendencia de David según la carne. ¿En qué naturaleza la ponemos? ¿Aquí o acá? ¿Aquí? ¿Según David? ¿Dice? Bueno, descendencia de David según la carne. Verso 4. ¿Y que fue declarado? ¿Dónde la ponemos? Ahora, ¿qué significa hijo de Dios? Ya lo viste la semana pasada cuando vimos los títulos de Jesús. ¿Vale? Entonces, si no, creo que ya está el video en la página. Ahí lo pueden ver. Sí. Gracia y paz, queridos hermanos. Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios, ¿qué hizo? Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ese término, nacido de mujer, nacido bajo la ley, ¿dónde lo ponemos? ¿Ah? Nacido de... Siguiente verso. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. El elemento de redimir, ¿quién era el único que podía redimir? Porque Él es Redentor. Filipenses capítulo 2,
versos 6 al 11, que lo vimos en la primera sesión de Cristología, el cual, aunque existía, está hablando de Jesús, ¿cómo existía? En forma de, no consideró el ser igual a como algo que aferrarse, verso 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, lo ponemos acá, ¿verdad? Juan capítulo 1, verso 14. ¿Lo puedes poner en la NTV, por favor? Entonces, la palabra o el verbo, esa palabra verbo, palabra, logos, ¿dónde lo ponemos? ¿Se hizo? Romanos capítulo 8, verso 3. ¿Puedes poner los siguientes textos en la NTV? Romanos 8:3. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía decir, no podía hacer. Él envió a quién? Ojo aquí, ¿en qué? En un cuerpo como el que nosotros los pecadores, Dios envió a su Hijo, ¿en qué? En un cuerpo como nosotros. Y mira cómo dice Pablo, como nosotros los... ¿Ya? Entonces, el cuerpo como un pecador, ¿dónde lo ponemos? Y sigue diciendo, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin de dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Primera Timoteo 3:16, esto se considera como el gran misterio, ¿no? Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo, ¿dónde ponemos la palabra Cristo? ¿Qué significa Cristo? ¿Verdad? Lo vimos la semana pasada. ¿Dónde ponemos a Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Fue revelado en... ¿Dónde ponemos cuerpo humano? ¿No? Hebreos capítulo 2, verso 11 al 14. Por lo tanto, Jesús y los que él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Verso 12. Pues le dijo a Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo, pondré mi confianza en él, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, ¿hechos de qué? El Hijo, nuevamente, ¿dónde ponemos la palabra hijo? También se hizo pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder. Primera de Juan capítulo 4, versos 2 y 3. Cuando recuerdo que una persona me discipuló hace ya muchos años en la iglesia donde yo estaba antes, y me llevó a este texto. Y este texto habla precisamente de una confesión cristológica. Y dice, esta es la manera en que sabremos si tiene o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. La Biblia de las Américas o la Reina Valera dice, o puedes poner tantito la Reina Valera, dice, en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y esta persona que me estaba discipulando me dijo, si alguna vez alguien te pregunta cómo fue manifestado Jesús, tú tienes que responder que ha venido en carne. Porque si no respondes eso, tú no eres de Dios.
Dice, porque los demonios, me decía esta persona, si tú le preguntas a un demonio cómo ha venido Jesús, los demonios, dice, no te van a responder porque no te van a saber responder que Jesucristo ha venido en carne. Y para mí eso me generó mucho miedo porque decía, no vaya a ser que me equivoque y no sepa yo decir la respuesta y van a suponer que tengo demonio. Pero este texto no tiene nada que ver con eso. Lo que sí nos dice este texto es una coherencia cristológica que Juan está presentando acá, sobre todo en el contexto docetista de la carta, que ya lo hemos visto, ya estudiamos primero de Juan en la iglesia, donde decían precisamente que Jesús, esta gente decía que Jesús no era hombre, no había venido, era como un holograma, como un fantasma. Por eso Juan dice, no. La gente que anda diciendo que Jesús es como un fantasma no es de Dios, porque Dios, dice, ha venido, y ahí usa la palabra que veíamos los títulos la semana pasada, ¿verdad? Y ha venido en carne. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ningún texto nos hace la mención de dos personas. Ya vimos que los textos nos hablan de una persona en Jesús con dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Estas dos naturalezas en una sola persona. ¿Y cómo podemos ver estas acciones en Jesús? Estas naturalezas actuando precisamente en la persona de Cristo. Por ejemplo, Hechos capítulo 20, verso 28. Hechos capítulo 20, verso 28. ¿Qué dice, hermanos? Tengan cuidado, dice Pablo, de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear, ¿qué cosa? La iglesia de Dios. Ojo aquí. La cual él, ¿quién es él? ¿Verdad? ¿Qué hizo él? Entonces, ¿ven la acción de las dos naturalezas en una persona? Nuevamente, para pastorear la iglesia de quién? De Dios, la cual él, bajo la línea de pensamiento, él es Dios. Vean el texto. La cual él, ¿quién es él en este texto? Basándonos en el texto, Dios. Él, o sea, es como decir, la cual Dios compró con su propia sangre. Entonces, ¿qué tenemos aquí en este texto? Tenemos un elemento divino, Dios la compró con su propia sangre, y la sangre es un elemento humano, porque aquí la referencia, ahora sí, es Jesucristo. Y vemos aquí un claro texto donde las dos naturalezas están actuando, en este caso, en algo en particular, en lo que Jesús hizo por nosotros, dio su vida por nosotros. Por eso se nos dice que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Veamos otro texto, Primera de Corintios capítulo 2, verso 8. Primera de Corintios capítulo 2, verso 8. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, ¿qué dice? Ok, ¿quién es el Señor de gloria? ¿Y Jesucristo es? Entonces, ¿dónde podemos poner el título Señor de gloria? ¿En su humanidad o en su divinidad? Entonces aquí ponemos Señor de gloria. Ahora, ¿qué hicieron con el Señor de gloria?
¿Lo ponemos aquí o acá? Porque ¿a quién crucificaron? Al Señor de gloria. Recuerden, no son dos personas. No había una persona en la cruz y otra abajo de la cruz. Por eso el Pablo es claro en esta declaración. Crucificaron al Señor de gloria. ¿Cuántos habían en la cruz? Una persona. ¿Qué estoy tratando de demostrar acá? Es este término. Jesús es una persona con dos naturalezas. Y la Biblia nos muestra textos claros para sostener esta doctrina. Romanos capítulo 6, verso 62. Un texto más y con esto ya me paso a la parte histórica. Romanos 6, 62. Hermanos, perdónenme, a veces ya dejaré de trabajar en la madrugada. Busquemos los dos, hermano. 6.2, ¿qué dice? 6.12. 6.22. Es que estos temas a veces digo yo, Señor, haré bien estar enseñando esto, pero creo que es bueno, porque es una doctrina fundamental, hermanos. Básicamente, hay un pasaje en Romanos 6 donde nos dice que Jesús vino a nosotros, ¿no? Y este elemento habla de su encarnación, de lo que Él hizo, a lo que Filipenses ya nos ha declarado, en el de venir vaya, en hacerse humano. Y ahí vemos nuevamente al Señor, a Dios, haciéndose hombre. Pero el punto es este, ¿no? Que vemos claros pasajes en la Escritura donde las dos naturalezas de Jesús actúan juntas, ¿no? Ahora, la Biblia nos da todos estos pasajes. Ahora vayamos a hacer un poquito de teología histórica, donde veamos qué es lo que la iglesia ha creído a lo largo de la historia y cómo poder entender un poco mejor esto. Y vamos a ver por lo menos 3 documentos. Uno que se conoce como la definición de fe de Calcedonia, que si vinieron hace algunas semanas, ya lo vimos también. No estamos viendo algo nuevo, ya lo vimos cuando veíamos precisamente todas estas herejías que se levantaron. Calcedonia se escribió como en el 451. Y aquí sí quiero mostrar algo. Calcedonia, más o menos año 461. En la declaración de Calcedonia se dijo: nosotros, siguiendo a los santos padres, todos unánimes enseñamos lo que se ha de confesar. Una persona, que es el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él es perfecto en deidad y Él es perfecto en humanidad. La iglesia, desde el año 461, dijo: Jesucristo es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Luego ellos dijeron: verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y dice: Él mismo, con un cuerpo y alma racional, consustancial con el Padre en cuanto a su naturaleza divina. Él siempre
fue y es Dios. No hay ni un solo milisegundo en que Jesucristo dejó de ser Dios. Y esto es importante porque, y lo he mencionado, cuando Jesús está en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Lo abandonó el Padre? Entonces estaba mintiendo. Y con una mentira dejaría de ser el Cordero perfecto. Entonces él nunca pecó. Entonces, ¿por qué dice? Él no dice, Padre, ¿será que me abandonaste o no? No. Él hace una declaración, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? ¿Mintió o no mintió? ¿Lo abandonó el Padre entonces? Y ojo aquí, porque si decimos que lo abandonó, estamos cayendo en una herejía horrible. ¿Sabes qué estamos haciendo? Dividiendo a Dios. Diciendo que la Trinidad está separada. En el sentido de que hubo un momento en la historia donde la Trinidad perfecta se separó. Y eso nunca ha pasado y nunca va a pasar porque Dios es, ¿ya dijimos? Uno. Si decimos que en ese momento se dividió la Trinidad o se dividió Dios, ya tendríamos entonces dos dioses. Y no sé tú, pero adoramos a un solo Dios. Por eso es importante esto. Calcedonia se dedicó específicamente a establecer una verdad. Jesucristo es una persona con dos naturalezas. Es más, Calcedonia dijo que la unión de sus dos naturalezas no destruye sus diferencias, porque estas naturalezas tienen diferencias. En la naturaleza humana, Jesús, ¿qué? ¿Tenía sueño? ¿Dios tiene sueño? En la naturaleza humana, Jesús comía. ¿Dios le da hambre? En la naturaleza humana, Jesús lloró. ¿Aquí llora? ¿Y por qué dicen predicadores que sí? Hay predicadores que dicen, no, Dios está llorando porque ve cómo te estás portando. O porque no ofrendaste. Entonces, las dos naturalezas, dice la declaración de Calcedonia, están unidas en Cristo, pero no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada una de la naturaleza se preservan y concurren en una única persona y en una única subsistencia. Es decir, estas dos naturalezas están en Cristo y este es parte del misterio. No están, no es, Jesús no está partido a la mitad tampoco. ¿No? No es que la mitad de Jesús sea divina y la mitad de Jesús es humana. No. Calcedonia dijo, de ningún modo están partidas o divididas entre dos personas, sino que están en uno. Y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas nos instruyeron desde el principio, como el mismo Señor Jesucristo nos enseñó y como el credo de los apóstoles lo ha dicho. Las dos naturalezas fueron, ya lo vimos en la Escritura, pero en Calcedonia, que es uno de los documentos históricos de la iglesia, se afirmó. Todo cristiano genuino confiesa que Jesucristo es una persona con dos naturalezas. No solo lo dice la Biblia, lo ha dicho la iglesia desde más de ¿qué? 1500 años.
Esto no nos lo inventamos nosotros. Esto no es como que yo no tenía nada que hacer ayer en la noche y dije, ¿qué les voy a predicar a los hermanos? Me voy a inventar esta doctrina para que los hermanos escuchen algo nuevo y vayan con una revelación fresca a su casa. No, hermanos. Aquí solamente estamos viendo lo que la Biblia dice de Jesús, porque acuérdense la pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy? Tú, si eres un cristiano que por lo menos llevas algunos años en el cristianismo, tendrías que tener una declaración clara de quién es Jesús. Esa es cristología primaria. Estos deberían ser los discipulados para el recién convertido. ¿Quién es Jesús? Jesús es una persona con una naturaleza divina, porque Él es Dios, pero con una naturaleza humana porque se hizo hombre. La Confesión Bautista de 1689, que ya se nos enseñó también aquí, en su capítulo 8, verso 2, dice, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero Dios, el resplandor de la gloria del Padre, de una misma sustancia e igual con Dios, Él es el quien sostiene el mundo, gobierna todas las cosas, llegado el cumplimiento del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana, con todas las propiedades esenciales y las debilidades comunes a la misma. La única diferencia de la naturaleza humana con tu naturaleza humana o con mi naturaleza humana, ¿cuál sería? ¿Verdad? La diferencia en la naturaleza humana de Jesús y nuestra naturaleza humana es que Él es sin pecado. Él no era un superhumano, como algunos pensaban. Lo vimos hace 2 semanas. Jesús se hizo hombre como tú y como yo. Por eso la declaración siempre va a estar con estos elementos, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Al venir el Espíritu Santo sobre ella y cubrirla con el poder del Altísimo. Y de esta forma fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de David, según las Escrituras. Ya lo vimos, ¿verdad? Hijo de David, hijo de Abraham. De forma tal que 2 naturalezas completas, perfectas, distintas, fueron unidas e inseparablemente en una persona. Esto sin la naturaleza divina no se convirtió en humana y la humana no se convirtió en divina. Estaban las 2 naturalezas ahí sin conversión, sin confusión. En Jesucristo, quien es verdadero Dios y verdadero hombre, un solo Cristo, y es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ¿a qué nos apegamos nosotros como cristianos, como iglesia reformada? A Calcedonia, a la Confesión Bautista de 1689, que afirma también estas declaraciones, pero quise dejar a propósito el tercer concilio de Constantinopla, que se llevó a cabo más o menos entre los años 680 y 681, que de igual manera hace 2 semanas lo vimos. Vimos los concilios históricos donde se habla de la cristología. El tercer concilio de Constantinopla tiene algo en particular. Y aquí te quiero hacer una pregunta. Y creo que ya la hice y en ese momento hasta dimos una respuesta, pero por si no habías venido. Tenemos a una persona con 2 naturalezas. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. En Calcedonia, y de ahí todos los demás credos, tenemos la declaración que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, confesando esta declaración. Mi pregunta para ti es, si tenemos una persona con 2 naturalezas, ¿cuántas voluntades tenemos aquí? ¿2 o una? Nuevamente, la declaración es una persona con 2 naturalezas. ¿Cuántas naturalezas tenemos aquí? Perdón, ¿cuántas voluntades tenemos aquí? ¿Quién da más?
problema es que no vienen. Vamos a tiempo todavía, son 7:36. ¿Hoy hay venta? No, ¿no? Porque ya da hambre. Ok. En Constantinopla ya no se habló de las naturalezas de Jesús, eso ya estaba claro. Lo que empezó a surgir en la historia de la iglesia era precisamente esta respuesta. ¿Qué voluntad había en Jesús? O si había una o habían dos. Y esto se volvió precisamente un conflicto en la iglesia. Y vuelvo a repetir, hermanos, estamos hablando de Cristo. O sea, esto es importante para nuestra cristología. Y lo decía la semana pasada, nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Y tal vez alguien diga, no, mira, a mí no me interesan esas cosas, yo amo a Cristo. Bueno, déjame preguntarte algo. ¿Qué Cristo? Porque es más, el mismo Señor dice que en los últimos tiempos habrá gente que diga, ahí viene el Cristo, ahí aparece un Cristo. O sea, de Cristos han habido un montón de Cristos. Mi pregunta para ti es, ¿tu fe descansa en el Cristo bíblico? ¿Pero quién es Cristo? Entonces, ¿qué estamos conociendo de Cristo? Que Cristo es una persona con dos naturalezas. Y entonces, la pregunta que surge, precisamente, y se reúnen los obispos en el tercer concilio de Constantinopla, era precisamente este tema. ¿Qué voluntad o qué voluntades hay en Cristo? Y surgieron dos términos aquí. Uno, que se conoce como el monoenergismo y otro como el... No es... No. No, monergismo es otra cosa. Sí. Surgieron dos cosas para tratar de entender la voluntad que había en Cristo. El monoenergismo y el monotelismo. Por si nos preguntan, ¿y tú qué mono eres? El monoenergismo, ¿qué es? Básicamente, era un intento de reconciliar esta división, porque esto había dividido a la iglesia, y era básicamente creer, ojo aquí, que aunque Cristo tenía dos naturalezas, ese no era el problema. Era los creyentes del monoenergismo no tenían problema con esto. Ellos decían, Cristo tiene dos naturalezas. Dice, pero en Cristo solo había mono, ¿qué es? Uno. Y ellos le llamaron no tanto la palabra voluntad, ellos llamaron una energía operativa en su persona. En Jesús, decían ellos, hay dos naturalezas. Pero quien actuó a lo largo del ministerio de Jesús fue una, ¿qué? Energía operativa. Algo que operaba en él. Era una energía que operaba en él. Y ellos decían que era la divina. Entonces ellos dijeron, ok, Jesús es una persona con dos naturalezas, pero quien actuó mientras Jesús estuvo en la tierra era una energía operativa divina. Es decir, la humana, y ojo aquí, miren lo sutil de la herejía aquí. La humana al final del día era como meramente un cascarón que llevaba nada más. Vamos a suponer ahora que viene la época de regalos.
La humana era la envoltura, la caja. Lo importante era lo que había adentro. Entonces, ellos no negaron la humanidad de Jesús. Otros negaban la humanidad de Jesús. Ellos no negaban las naturalezas de Jesús. Pero los monoenergistas dijeron, todo lo que él hizo el Verbo encarnado, lo hizo como creador y Dios. Por lo tanto, todas las cosas que se dijeron de él, ya sea como Dios o de forma humana, fueron la acción de la divinidad del Verbo. Básicamente esta gente decía, al Jesús que tú ves en los evangelios, simple y sencillamente es Dios actuando en un cuerpo humano nada más. Pero, ¿dónde está? A ver, si yo te dijera, hermanos, el Jesús de la Biblia en quien tú pones tu fe, solo era una energía operativa divina en él. ¿Dónde está el error ahí? Tú que has leído los evangelios. Corrígeme. Lo acabamos de ver. En la naturaleza humana, ¿qué hacía? Estos elementos humanos no están en Dios. ¿Cómo quitamos esto? En las acciones humanas de Jesús. No podemos simplemente decir que Jesús o en Jesús había una energía operativa divina caminando a través de, porque entonces tendríamos que concluir que hay días cuando Jesús se cansa y cuidadito si lo despiertas, porque se despierta enojado. Y ojo, porque luego nos vamos al otro lado a solamente humanizar a Jesús. Y es cuando lo decíamos la vez pasada, lo presentamos todo débil, diciendo, pobrecito, está tocando a tu puerta, es tu amigo. Dice, te ha mandado WhatsApp y lo has dejado en visto, dicen las imágenes, ¿no? Ahora, después del monoenergismo, la discusión se orientó más ahora sí, hacia las discusiones sobre la voluntad de Cristo en lugar de la energía. Y entonces surgió el monotelismo, que nuevamente, mono es uno. Y esto básicamente es voluntad. Nuevamente les pregunto, estamos a tiempo. ¿Cuántas voluntades habían en Jesús? ¿Una o dos? ¿Una? A ver, alcen la mano los monotelistas. Excelente. Lo contrario sería diotelista. Puse una encuesta que decía ahí, ¿qué somos? ¿Somos monotelistas o diotelistas? Y una persona me dijo, deja de estar diciendo esas cosas, hay que predicar de Cristo. Digo, pues si estoy hablando de Cristo. Pero bueno, entonces, ya vimos cuántos monotelistas hay aquí. ¿Cuántos diotelistas hay? Ninguno. Eso. Ok. El monotelismo básicamente es la creencia que Cristo tenía una sola voluntad. A ver, si Cristo tenía una sola voluntad, monotelista, si Cristo tenía una voluntad, la pregunta es, ¿qué voluntad estaba en Cristo? ¿La divina o la humana? Porque tenemos que ponerle una voluntad a una de las naturalezas. O sea, tendremos que decidir si somos monotelistas diciendo que en Jesús había una voluntad, la pregunta, ¿qué voluntad estaba ahí? La creencia de que Cristo tenía una sola voluntad, a saber su voluntad divina, decían ellos.
Pues en ningún momento, decían, su carne racionalmente vivificada por separado y por su propio impulso ejerció su actividad natural, sino que ejerció esa actividad en el momento y en la forma y medida que el verbo de Dios lo quiso. Lo que los monotelistas estaban diciendo, la naturaleza humana no tenía ninguna voluntad. Esta, al no existir, ni siquiera se puede decir que se sometía, porque no existió. La naturaleza humana no tiene voluntad en el monotelismo, y entonces la que manda en la persona es la voluntad divina. Eso es lo que dicen los monotelistas. Pero nuevamente, ¿qué problema empezamos a encontrar ahí? Que estamos quitándole el elemento humano. O a ver, ¿cuántos humanos hay aquí? Somos pequeños dioses, digamos. Somos Jehová Junior. Ok, ¿tienes voluntad o no? Entonces, ¿el ser humano tiene voluntad o no? Pero entonces al decir eso estamos aquí diciendo que Jesús no tuvo voluntad. ¿Verdad? Porque sería el mismo principio, porque si no encontraríamos otra diferencia entre el Jesús humano y nosotros. Ya dijimos que la única diferencia entre que su humanidad y la nuestra, ¿cuál es? ¿Qué es? Sin pecado. Pero entonces estamos diciendo que nosotros, al tener una voluntad humana, somos mejores que Él en la humanidad en la que Él no tiene voluntad. Y este fue el punto aquí. Y entonces en este concilio, literalmente, se dijo lo siguiente: nosotros como iglesia declaramos que en Cristo, mira lo que se declaró, es que en Cristo hay dos voluntades. Y ojo aquí, estas voluntades son indivisibles, inconvertibles, inseparables, inconfundibles. Y estas dos voluntades, ojo aquí, no son contrarias una a la otra. Es más, si tú lees esta declaración de Constantinopla, hay una frase ahí que dice, Dios no lo quiera. Y mira qué tan serio era esto que dice la confesión. Estas dos voluntades no son contrarias la una a la otra, como afirman los herejes impíos. ¿Quiénes eran los herejes impíos? Los monotelistas. La gente no se anda, pero ven hasta qué punto hoy a cualquier cosa le llamamos herejía, ¿va? Es herejía. No, hay todo un elemento para poder declarar que algo es una herejía. Dice, sino que su voluntad humana está incluida, y eso no como resistente y reacia, sino más bien como sujeta a su voluntad divina y omnipotente, porque era justo que la carne, dice, se moviera, pero siempre sujeta a la voluntad divina. Dice, y lo vimos varios textos, ¿te diste cuenta cuando veíamos los textos bíblicos que a veces habla de en la carne? ¿No? Sufrió en la carne, lo viste, ¿verdad? Dice, pues esa carne es la carne del Dios Verbo. Es la naturaleza humana, su cuerpo. Y también la voluntad de su carne se considera, no solamente se considera una naturaleza humana sin voluntad. No, la naturaleza humana tiene una voluntad. Por eso dice Jesús, bajé del cielo no para hacer mi voluntad. ¿Te acuerdas? Ese es Jesús hablando. Bajé del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Donde Jesús llama a su propia voluntad la voluntad de la carne, pero que a la vez Él está haciendo la voluntad del Padre. Y fíjense, algo muy curioso acá.
En un intento de respaldar estas creencias, de que esta gente estaba pegados a lo que la iglesia creía, los monoenergistas empezaron a presentar documentos históricos. Pero luego, cuando analizaron los documentos en este concilio, se dieron cuenta que esos documentos que esta gente presentaba estaban tergiversados. Los habían cambiado. Básicamente, esta gente llegó al concilio con documentos diciendo, miren lo que ha creído la iglesia. Pero cuando analizaron los documentos, eran documentos tergiversados. Entonces, literalmente, declararon a estas personas herejes. Hubo un hombre, Macario, que se mantuvo firme y él dijo, no, yo creo en esto, en el monotelismo, en el monoenergismo, yo creo que esto es así. Pero al encontrar que había falsificado documentos, fue declarado culpable, fue destituido de la iglesia, fue declarado hereje. Y miren, algo bien curioso que pasó para que nos demos cuenta que muchas de las cosas que hoy pasan no son cosas nuevas. Uno de los defensores de estas doctrinas se paró enfrente de hecho Policronio se llamaba, y le dijo al concilio precisamente de Constantinopla, les dijo, yo puedo hacer que un hombre resucite entre los muertos y que ese hombre cuando resucite les confirme a ustedes el monotelismo. Él dijo, yo puedo traer a un cadáver de los padres de la iglesia, lo voy a traer aquí frente a ustedes, aquí yo voy a orar para que él resucite y él les declare a ustedes el monotelismo. Si eso hubiera pasado acá, ¿qué hubiéramos dicho de este hombre? Pentecostés, ¿verdad? Y ¿sabes qué hizo este hombre? Eso. Fue al panteón, desenterró un cadáver que supuestamente era de la línea de los padres de la iglesia, lo trajo al concilio, le puso, algunos hablan de que le puso una Biblia encima, le puso algo encima ahí en el pecho y le susurró al oído a este cadáver. Porque según él, este cadáver se iba a levantar para decirle a la gente que estaba reunida, en Cristo hay una voluntad. Obviamente, no pasó nada. Y este hombre fue expulsado por andar haciendo estas cosas. No estamos tratando de explicar un misterio. Estamos simplemente tratando de ver lo que la Biblia dice. Y lo que a lo largo de la historia de la iglesia se ha creído. Porque tú y yo debemos de pararnos firmes en sola escritura para que precisamente los embates de falsas doctrinas no nos muevan. Que no nos vengan con cuentos, que no nos vengan con shows, que no nos vengan con esto, con aquello. Tú conoces quién es Cristo. Y tu fundamento no solo es la escritura, que ya sola escritura es suficiente, tu fundamento está firme también en lo que la iglesia ha creído a lo largo de la historia. Nosotros creemos como iglesia, y esto es vital para nuestra alma, que Jesucristo es una persona con dos naturalezas. Y si quieres agregarle el otro elemento, es con dos voluntades. De hecho, ojalá puedas venir la próxima semana, porque esto se conoce como unión hipostática. Y primeramente Dios, el próximo miércoles vamos a entrar a hablar de esto. Es mi intención, mis hermanos, no traer confusión a ustedes.
sino todo lo contrario. Es mi intención traer claridad. Yo lo que quiero y el anhelo de mi corazón es que tú tengas una cristología netamente bíblica, de tal manera que tu fe esté cimentada en el Cristo bíblico. Porque qué horrible sería suponer que creemos en un Cristo y que ese Cristo no es el de la Biblia. Solo Cristo salva, pero solo el Cristo de la Biblia. ¿Te parece si oramos? Padre, ayúdanos a seguir conociéndote. Ayúdanos, mi Dios, porque hay tantas cosas alrededor nuestro que quieren robar nuestra fe, que quieren minar nuestra fe. Y ayúdanos a poner solo nuestra mirada en el Cristo de la Biblia, no en el Cristo que nos formemos nosotros, no en la idea de Cristo que podamos hacernos nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en aquel Cristo que se ha revelado en tu palabra, el que es una persona con dos naturalezas, el que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. De tal manera, Señor, que cuando tú vengas por tu iglesia, cuando nos encontremos contigo, tú puedas decir que nos conoces y nosotros podamos decir, te conocemos. Es al Cristo que adoramos cada domingo, es al Cristo que adoramos en cada servicio, es al Cristo que le oramos, es al Cristo que predicamos, es al Cristo que le cantamos, es al Cristo que amamos, es el Cristo de la Biblia. Ayúdanos, ayúdanos a conocerle más y más con la ayuda de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.